Mi nombre es Pablo, y soy camionero desde hace 20 años. He recorrido más carreteras de las que puedo contar y vivido cosas que llenarían un libro entero. Peligros, encuentros inesperados, historias graciosas y otras no tanto. Pero de todas las experiencias que he acumulado en 2 décadas, nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví aquella noche. Nunca fui un hombre supersticioso, ¿sabes? Siempre creí que todo tiene una explicación lógica. Si el motor se avería, hay una razón. Si el clima empeora, es solo eso, el clima. Pero lo que sucedió en ese viaje es algo que, hasta hoy, me hace cuestionar todo lo que sé. Era una noche calurosa de verano, sin viento, sin estrellas en el cielo. La luna parecía haber desaparecido, dejando que la oscuridad dominara el horizonte. Estaba estacionado en una gasolinera en el interior de México, en esos lugares que solo encuentras después de horas sin señal en el teléfono. Acababa de comer un plato grasoso en el restaurante de la estación y estaba pensando en lo largo que sería el día siguiente. La vida de camionero nunca ha sido fácil. Es solitaria, peligrosa y, últimamente, apenas alcanza para pagar las cuentas. Estaba hundido en deudas y ya no sabía qué hacer para salir del agujero. Tal vez fue eso lo que me llevó a aceptar ese trabajo. Mientras estaba sentado, bebiendo un café aguado y revisando los mapas, apareció él. El hombre del traje. Era como si hubiera surgido de la nada. Alto, delgado, con un traje negro impecable que parecía demasiado caro para un lugar como ese. Había algo en el que inquietaba, algo difícil de explicar. No era solo que estuviera fuera de lugar. Era la forma en que se movía, como si el ambiente no lo tocara. El aire a su alrededor parecía más frío, y el silencio en el restaurante se volvió casi opresivo. Caminó directamente hacia mi mesa, como si ya supiera quién era. Se sentó sin pedir permiso y colocó un maletín de cuero sobre la mesa, abriéndolo con un clic seco. Dentro, una fortuna en billetes verdes. Nuevos, brillantes, casi hipnotizantes. Usted es el camionero Pablo, ¿cierto? Su voz era firme, pero sin emoción, como si hablara con un empleado cualquiera. Asentí. No era difícil identificarme. Mi camión estaba en el estacionamiento y el adhesivo en la puerta tenía mi nombre y contacto. Tengo un trabajo para usted, continuó. Sencillo. Sin preguntas. Esas palabras encendieron una alarma en mi cabeza. Trabajos sin preguntas suelen ser problemas. Pero entonces giró el maletín hacia mí, y el brillo del dinero silenció cualquier instinto de autopreservación. Eran billetes de 100, tantos que ni siquiera podía contarlos. Solo necesita seguir el mapa, dijo, colocando un papel doblado sobre la mesa. Sin GPS. Sin desvíos. Y, sobre todo, no abra el contenedor. ¿Qué contenedor?, pregunté, pero mi respuesta llegó antes de que él hablara. Por el rabillo del ojo, vi a soldados uniformados acercándose a mi camión. Estaban cargando algo enorme y pesado, envuelto en cadenas de acero. Me levanté para mirar mejor por la ventana. Era un contenedor negro, sin marcas ni números, cerrado con candados que parecían sacados de una caja fuerte bancaria. Lo aseguraron en la parte trasera del camión como si estuvieran manejando a un prisionero peligroso. ¿Qué hay ahí dentro?, pregunté, tratando de mantener la calma. No es de su incumbencia, respondió con un tono tan frío que casi me congeló. Solo necesita llevarlo al destino. Eso es todo. Dudé. Sabía que no debía aceptar. Cualquier trabajo que requiriera un nivel tan extremo de secreto y seguridad no podía ser algo bueno. Pero al mismo tiempo, pensé en las cuentas atrasadas, en la escuela de mi hija, en las noches sin dormir pensando en cómo salir del rojo. ¿Cuánto tiempo de viaje?, pregunté, tratando de ganar tiempo para decidir. Estará allí antes del amanecer, si sigue el mapa correctamente. Se levantó antes de que pudiera hacer más preguntas.
Acepte o encontraré a otro camionero. El pago es por adelantado. Cuando volví a mirar el maletín, la decisión ya estaba tomada. Acepté el trabajo. El hombre del traje se dio la vuelta y salió del restaurante, desapareciendo en la oscuridad sin mirar atrás. Me quedé allí, solo, con el maletín, el mapa y el peso de una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Poco después, los soldados terminaron de asegurar el contenedor y se fueron, sin decir una palabra. La noche estaba más silenciosa que nunca. El único sonido era el del motor de mi camión, esperando para llevarme en un viaje que jamás olvidaría. No sabía que lo que estaba transportando esa noche era algo que nunca debió haberse movido. Algo que ni los secretos más oscuros de la Sedena, el brazo militar más secreto de México, se atreverían a revelar. El motor del camión rugió mientras salía de la gasolinera, el sonido reverberando en la noche sofocante. La carretera frente a mí era un túnel de oscuridad, iluminado solo por los faros que rasgaban el asfalto desgastado. El mapa de papel, con líneas trazadas a mano e instrucciones casi ilegibles, parecía un anacronismo. ¿Quién usaba eso todavía? A pesar de todo, obedecí. Algo me decía que desviarme de las instrucciones sería un error imposible de corregir. La soledad pronto comenzó a volverse opresiva. Aquellas carreteras eran conocidas por su calma nocturna, pero esa noche el silencio era diferente. Pesado, cargado. No había grillos cantando ni el sonido de animales en la distancia. Solo el rugido constante del motor, que, de algún modo, resultaba casi reconfortante. Los postes de luz a lo largo de la carretera también tenían algo extraño. Al principio, parpadeaban de manera esporádica, como lo harían postes viejos. Pero, a medida que avanzaba, noté un patrón. Las luces parpadeaban en secuencia, una tras otra, acompañando mi avance. Como una ola de sombra siguiéndome. Miré por los espejos retrovisores, pero todo lo que vi fue oscuridad. Una ausencia de color que parecía absorber cualquier intento de mirar más allá de los límites del camión. Sacudí la cabeza, intentando alejar la sensación de paranoia. Era el cansancio, pensé. Siempre el cansancio. Pero entonces llegó el sonido. Un rasguño débil, casi inaudible, que venía del contenedor. Mi corazón se aceleró y apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El sonido continuó, rítmico, como uñas deslizando por el metal. No es nada, murmuré para mí mismo. El camión está temblando, eso es todo. Tal vez algo se soltó dentro. Pero sabía que me estaba mintiendo. El contenedor estaba sujeto con cadenas pesadas, sellado con candados que parecían poder resistir explosivos. Nada debería estar suelto ahí dentro. Y, sobre todo, nada debería estar moviéndose. El sonido se detuvo. Un silencio opresivo llenó el aire, y por un momento pensé que todo había sido mi imaginación. Suspiré aliviado, pero de repente, el rasguño volvió, más fuerte. Ahora parecía que algo dentro del contenedor estaba desesperado por salir. Un escalofrío recorrió mi columna, e instintivamente alcancé la radio del camión. Pero al encenderla, lo único que escuché fue estática. Giré los botones, intentando encontrar alguna estación, cualquier cosa que rompiera ese vacío absoluto, pero fue inútil. Esto no es real, me dije, intentando ignorar el sudor frío que corría por mi nuca. Pisé a fondo el acelerador, esperando que la velocidad alejara la incomodidad. La carretera parecía interminable, y las luces de los postes seguían parpadeando, ahora de manera más errática. Mirando por el retrovisor, tuve la impresión de que algo estaba siguiendo al camión. No lograba definir una forma, solo una sombra que parecía deslizarse por la carretera, siempre fuera del alcance total de mi visión. De repente, escuché un sonido diferente. No era un rasguño, sino un golpe sordo,
como si algo pesado se hubiera lanzado contra la pared interna del contenedor. Todo el camión se estremeció y un grito involuntario escapó de mi garganta. Me detuve en el arcén, con el corazón acelerado. No debía parar. Sabía que el contrato era claro, seguir el mapa, sin desviaciones. Pero, en ese momento, el miedo era más fuerte que la razón. Salté de la cabina y caminé lentamente hacia la parte trasera del camión, con los ojos fijos en el contenedor. El metal negro brillaba bajo la débil luz de los postes, y las cadenas parecían intactas. Aún así, el aire a su alrededor parecía más frío, cargado de una energía que hacía que los pelos de mi nuca se erizaran. Todo está bien, dije en voz alta, intentando convencerme a mí mismo. Pero, cuando puse la mano en el metal frío del contenedor, un sonido bajo y gutural salió de dentro. No era humano. Retrocedí, tropezando hacia atrás, y vi algo que me hizo congelarme. Por las pequeñas rendijas del contenedor, una luz tenue y rojiza comenzó a brillar. No era constante, sino que latía como un corazón. De repente, el sonido de los rasguños volvió, ahora acompañado de un susurro. No entendía las palabras, pero el ritmo era hipnótico, como si me estuviera llamando. Corrí de vuelta a la cabina, cerrando la puerta tras de mí. Mi corazón latía con fuerza, y la sensación de que algo me observaba era imposible de ignorar. Engrané la marcha y regresé a la carretera, intentando apartar la sensación de que ese viaje no terminaría bien. El contenedor permanecía en silencio, pero ahora sabía que algo dentro estaba vivo. Algo que no debería estar ahí. Y, en el fondo de mi mente, una pregunta comenzó a resonar, cada vez más insistente: ¿qué fue lo que acepté transportar? La carretera parecía más estrecha ahora, casi asfixiante. Los faros del camión iluminaban solo un corto tramo frente a mí, mientras la oscuridad alrededor se volvía opresiva, como si el mundo entero estuviera desapareciendo, salvo por el asfalto bajo las ruedas. El sonido del motor, normalmente reconfortante, sonaba más fuerte, ronco, como un animal herido. Intenté mantener los ojos en la carretera, pero no podía evitar la sensación de que algo me estaba observando. No en el retrovisor, no en el contenedor, sino desde la misma oscuridad. Mi mente divagaba, atrapada en el silencio del contenedor. Ya no había más rasguños, ni golpes, ni luces pulsantes. Ese silencio era peor. Era un vacío pesado, como si algo estuviera desafiándome a prestarle atención, esperando a que me quebrara para revelarse por completo. Intenté romper la tensión encendiendo la radio una vez más. La estática llenó la cabina, pero esta vez había algo diferente. Había un patrón en la interferencia, un zumbido rítmico que se repetía. Cerré los ojos por un segundo, tratando de no sucumbir al miedo irracional que comenzaba a apoderarse de mí. Cuando los abrí de nuevo, una figura apareció en medio de la carretera. Pisé el freno con fuerza, el camión protestando mientras los neumáticos derrapaban sobre el asfalto. La cabina se sacudió violentamente y mi cabeza casi golpeó el volante. El camión se detuvo a pocos metros de la figura, pero cuando volví a mirar, ya no estaba allí. Salí de la cabina por instinto, con el corazón martillándome el pecho. La carretera estaba vacía. Solo el sonido distante del viento me hacía compañía. Miré hacia atrás, hacia el contenedor, y vi algo que congeló mi sangre. Había marcas. 4 largos surcos arañados en el metal negro, como si garras gigantes hubieran intentado abrirlo. No. Esto no puede estar pasando, murmuré, retrocediendo lentamente hacia la cabina. Cuando volví a entrar y cerré la puerta tras de mí, el aire dentro se sentía más pesado, más denso. Era como si hubiera entrado en una cueva sin salida. Mi reflejo en el retrovisor parecía diferente. Algo en mi rostro estaba mal, los ojos más hundidos, el sudor cayendo de forma casi enfermiza. De repente, el motor se apagó.
El silencio fue ensordecedor, roto solo por el sonido del viento afuera. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Giraba la llave, pero no se escuchaba ni un ruido. Fue entonces cuando lo oí. ¿Una respiración? No venía de afuera, ni del contenedor. Venía de la cabina. Mi cuerpo se paralizó. El sonido era lento, profundo, como alguien intentando contener su presencia, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Giré lentamente el rostro hacia el asiento del pasajero. Estaba vacío, pero la respiración continuaba. ¿Quién está ahí?, pregunté, con la voz temblorosa, intentando sonar más confiado de lo que me sentía. La única respuesta fue una risa baja y seca, resonando en la cabina. Sin pensarlo, salí del camión, tropezando con mis propios pies. La noche a mi alrededor parecía viva, palpitante. El silencio absoluto fue reemplazado por un zumbido agudo, como si miles de insectos se acercaran. Miré hacia el contenedor y la luz roja volvió a latir. Pero ahora algo era diferente. Una sombra se proyectaba contra el metal, desde dentro hacia afuera, una silueta humana que se movía lentamente, golpeando las paredes, como si quisiera salir. La puerta del contenedor comenzó a temblar, los candados crujiendo bajo la presión. Mi instinto gritaba que huyera, pero mis piernas no respondían. Era como si algo invisible me hubiera agarrado los tobillos, manteniéndome clavado en el lugar. «No debiste detenerte», susurró una voz fría como el hielo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo hacia el contenedor, los candados empezaban a romperse, uno tras otro. El sonido era grotesco, como huesos partiéndose. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente, dejando escapar una luz cegadora y un olor que mezclaba óxido, carne quemada y algo extrañamente dulce. Antes de que pudiera reaccionar, escuché pasos detrás de mí. Me giré de nuevo, y esta vez vi una figura acercándose desde la oscuridad. Su rostro estaba oculto por sombras, pero sus ojos brillaban intensamente en rojo, como los faros de un coche. «No debiste aceptar esta carga», dijo la figura, con una voz que parecía provenir de todas direcciones. La figura que salió del contenedor se estiró, deforme, con movimientos inhumanos y ojos que brillaban como brasas. Se giró lentamente hacia mí, mostrando una sonrisa amplia, casi imposible. Entonces desperté. El sonido de las ruedas del camión saliéndose del asfalto me devolvió a la realidad. Sujeté el volante con fuerza, corrigiendo la trayectoria mientras el vehículo se balanceaba violentamente. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse del pecho. La carretera estaba desierta y oscura como antes, pero todo se sentía real de nuevo. Tenía la boca seca y el sudor caía por mi frente. Detuve el camión en el arcén, respirando profundamente, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Salí de la cabina, más para convencerme de que estaba despierto que por necesidad. Caminé hacia el contenedor, dudando al mirar los candados y las cadenas. Estaban todas intactas. Sin marcas, sin señales de que algo hubiera salido. Golpeé suavemente el metal y escuché el eco desde el otro lado. Nada respondió. Solo fue un sueño, susurré para mí mismo, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. De vuelta en la cabina, miré el retrovisor nuevamente. Mi apariencia parecía normal, pero en el fondo de mis ojos había algo diferente. Algo que no podía explicar. El motor rugió cuando giré la llave. No sabía qué me esperaba más adelante, pero ahora la carretera parecía aún más larga y sombría. Después de tomar una respiración profunda, decidí abrir el mapa nuevamente. Los trazos a mano estaban como antes, rudimentarios, sin puntos de referencia claros, solo la carretera delante de mí. Pero, a medida que mis ojos recorrían el papel, algo no tenía sentido. La carretera frente a mí era una encrucijada,
dos bifurcaciones que se extendían en direcciones opuestas. Pero en el mapa no había ninguna mención de eso. Solo una línea continua, recta, sin desvíos. Esto no estaba aquí antes, murmuré, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Algo no estaba bien, no podía estarlo. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido amortiguado, como si algo pesado se hubiera movido dentro del contenedor. Era un ruido sutil, pero suficiente para helarme la sangre. Es solo mi imaginación, intenté convencerme, obligando a mi mente a creerlo. Es solo el ruido de la carretera. Sin embargo, no podía apartar los ojos del mapa. Me negaba a mirar atrás. Necesitaba entender dónde estaba, como si las palabras dibujadas en ese papel fueran mi única conexión con una realidad que parecía desmoronarse. Entonces, la radio del camión se encendió sola, con un chasquido seco. La estática llenó la cabina, una vibración constante y sofocante que parecía intentar devorar mis pensamientos. Intenté presionar los botones, apagar ese sonido infernal, pero nada funcionaba. La estática solo aumentaba, como si el propio aire a mi alrededor estuviera vibrando, imposible de ignorar. «Maldita sea, apaga esto», grité, golpeando con fuerza el panel, tratando de controlar el pánico que empezaba a apoderarse de mí. Entonces, en medio de esa estática ensordecedora, escuché algo. Una voz débil, casi un susurro, pero al mismo tiempo tan clara como si estuviera dentro de mi propia cabeza. «Pablo, ayúdame». Esas palabras me golpearon con una fuerza abrumadora. Mi corazón se detuvo por un segundo. Las manos comenzaron a sudar, los dedos temblando mientras intentaba presionar los botones nuevamente. Pero era inútil. La voz parecía arrastrarse, venir de un lugar tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano. ¿Quién está ahí?», dije, con la voz quebrándose. La estática continuó aumentando, ahogando cualquier sonido exterior. Pero la voz volvió, ahora más fuerte, casi un grito desesperado. «Pablo, ayúdame». Ya no podía respirar. Todo mi cuerpo se paralizó. La garganta seca, la cabeza girando. Miré el panel, con los ojos fijos en los botones de la radio, intentando hacer algo, cualquier cosa para detener ese sonido, pero era inútil. Entonces, el grito cesó de repente, dejando un silencio absoluto que pesaba en el aire. Con los dedos temblorosos, miré por el retrovisor. El contenedor seguía allí, intacto, como siempre. No había ningún movimiento, ningún cambio. El silencio comenzó a asentarse lentamente, pero el miedo seguía latiendo dentro de mí, aplastándome. Volví a mirar el mapa, con los ojos fijos en aquella hoja amarillenta. Pero algo era diferente. Casi no podía creer lo que veía. La encrucijada que había aparecido en la carretera ya no estaba. La línea continua, que antes parecía perdida, ahora coincidía perfectamente con la carretera frente a mí. No puede ser», susurré, ruborizado de miedo, frotándome los ojos con la esperanza de estar viendo mal. Pero no lo estaba. El mapa había cambiado. La ruta ahora era correcta, o al menos eso parecía. Estaba cerca del destino, tal vez a menos de 1 hora de distancia. El pánico me consumía, pero sabía que ya no había forma de volver. No había más opciones. Respiré hondo, encendí el motor y continué el camino, mi cuerpo tenso, los músculos apretados como cuerdas. El silencio era más pesado ahora, como si algo invisible me estuviera observando, siguiéndome, esperando algo. Solo quería que aquello terminara. «¿Aquí está tu traducción?». Conduje el camión durante los últimos kilómetros, el motor ronroneando como una máquina cansada. La carretera parecía extenderse sin fin, y mi mente, agotada, vagaba entre lo que era real y lo que solo podía ser una fantasía insana. Luchaba contra el sueño,
parpadeando repetidamente para mantenerme despierto, mientras el volante resbalaba entre mis dedos sudorosos. Todo se sentía sombrío y distante, como si algo invisible me arrastrara hacia un lugar al que no quería ir. Fue entonces cuando algo, o mejor dicho, alguien, apareció en el asiento del copiloto. Al principio, pensé que era una ilusión, fruto del cansancio y la presión de todo lo que había sucedido. Pero no, estaba allí. No había forma de negarlo. Lo vi con claridad, una figura pálida, casi translúcida, con la piel estirada sobre huesos visibles. Estaba desnuda, y su apariencia era grotesca, como si su carne hubiera sido arrancada y luego recompuesta torpemente. Sus ojos amarillos brillaban en un fondo negro que parecía consumir toda la luz a su alrededor. Su boca, deformada en una sonrisa insana, se estiraba de forma antinatural, mostrando dientes irregulares. Aquello no era humano. Me congelé, con la sangre helada en mis venas. El miedo me paralizó. ¿Qué era eso? ¿Cómo había aparecido allí? La figura no se movió, simplemente me miró con un semblante penetrante y hambriento. Y entonces, con una voz sibilante y distorsionada, habló. No me ayudaste, Pablo. No me ayudaste. Las palabras resonaron en mi cabeza, golpeando como martillos mi cerebro. No podía procesar nada. Estaba aterrorizado, sin saber qué hacer o cómo reaccionar. Aquella cosa parecía alimentarse de mi miedo. Mi cuerpo temblaba, pero la sensación de que debía escapar era abrumadora. No podía permitir que aquello continuara. De repente, sin pensarlo, pisé el freno. El camión derrapó bruscamente, los neumáticos chillando sobre el asfalto, y el impacto me hizo saltar hacia adelante. Con el corazón acelerado, la vista nublada y las manos temblorosas, abrí la puerta. Salí del camión apresuradamente, tropezando sobre el asfalto. Mi cabeza golpeó el suelo con fuerza, y por un momento, todo quedó en silencio. Pero ella seguía allí, mirándome desde la cabina. Caí de rodillas, completamente aterrorizado, sintiendo como mi alma era observada por esos ojos. Y cuando pensé que no podría soportarlo más, una mano tocó mi hombro. Mi cuerpo se tensó instantáneamente. Era el hombre de la gasolinera. Estaba allí, de pie, acompañado por un grupo de soldados del Sedena. Fuertemente armados, se posicionaron a mi alrededor como si ya supieran lo que iba a ocurrir. Su mirada era inexpresiva, como si nada hubiera pasado, como si esa noche no fuera más que un detalle insignificante. Con calma, dijo. Pablo, abriste el contenedor. Yo, aún temblando, ni siquiera pude responder. Mis labios estaban secos y mi mente, un torbellino. Balbuceé, con la voz entrecortada. No. Yo no lo abrí. Pero los soldados no dijeron nada más. Comenzaron a rodearme, con movimientos rápidos y precisos, como si ya supieran qué hacer. Uno de ellos subió al camión y comenzó a maniobrarlo, llevándolo hacia una zona cercada con rejas altas, que parecían las de una prisión. Tu camión está confiscado. Cómprate otro. Estos hombres te llevarán a casa, continuó el hombre de la gasolinera, con la misma calma de antes, mientras me miraba con un vacío perturbador. Mis pensamientos estaban desordenados, pero no había nada más que hacer. No tenía a dónde ir, y todo parecía haber perdido sentido. Me recogieron, me metieron en un coche blindado y me llevaron de vuelta a casa. El camino fue silencioso. Me hundí en mis pensamientos, tratando de entender qué había sucedido realmente. El miedo y la confusión no me dejaban en paz, y sabía que algo estaba muy mal. Necesitaba respuestas, pero estaban cada vez más lejos. En el fondo, sabía que, incluso si quería olvidarlo, aquella noche nunca me dejaría en paz. Cuando llegué a casa, la sensación de alivio fue instantánea. Mi hija corrió hacia mí, y mi esposa me dio un beso afectuoso, preocupada.
Los soldados se habían ido, dejando atrás un silencio ensordecedor. Todo parecía volver a la normalidad y, por un momento, casi creí que todo había sido una pesadilla. Pero había algo que me perturbaba. Algo me observaba. A veces, en las carreteras, cuando conduzco el camión solo, veo sus ojos. Esos ojos amarillos, profundos, que aparecen en algún punto distante, como si me siguieran. Y, por más que intente ignorarlos, sé que está ahí, en algún lugar, esperando. Y también sé que, algún día, volverá,